Del Consejo General Sindical del CENTE. Les invitamos a que tomen asiento. Gracias. Buenas tardes. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al evento Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de Escuelas Normales. Presiden este evento el maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. El maestro Ángel Damián Sabido Ojeda, director del Centro Regional de Educación Nacional Javier Rojo Gómez en Bacalar, Quintana Roo. La ciudadana Melisa Montserrat Vázquez Ramírez, alumna de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. El maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima y coordinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CONAGO. El maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del CENTE. El senador Raúl Morón Orozco, integrante de la Comisión de Educación del Senado de la República. El doctor
Eduardo Bachhoff Escudero, consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El doctor Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior. Y el diputado Luis Manuel Hernández León, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Saludamos y damos la bienvenida a las autoridades educativas federales y estatales, a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, integrantes de las comisiones de educación en las cámaras de senadores y de diputados, académicos y especialistas en diversos ámbitos de la educación, directores de escuelas normales públicas en el país, representantes de organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que hoy nos acompañan. Para dar inicio con nuestro programa, los invitamos a ver la proyección del video Whiteboard. Históricamente, las escuelas normales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sistema educativo y la construcción de nuestro país. Hoy, en un mundo globalizado y cambiante, la educación y los maestros se enfrentan nuevos desafíos. Por eso, es urgente transformar y fortalecer las escuelas normales, para garantizar que sigan siendo el pilar de la formación de los maestros de México y que estos estén a la altura de los retos del siglo XXI. Bajo la visión del nuevo modelo educativo, el maestro es un profesional de la educación, con la vocación y la capacidad necesarias para orientar e impulsar la formación integral de sus estudiantes. En ese sentido, presentamos la estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales, que se construyó de la mano con la comunidad normalista. 1. Transformación pedagógica de acuerdo con el nuevo modelo educativo. A diferencia del pasado, el profundo cambio pedagógico que plantea el nuevo currículo de la educación básica estará acompañado de una transformación pedagógica equivalente en las escuelas normales. Para que los niños aprendan a aprender, primero los maestros necesitan desarrollar esa capacidad. Esto implica un rediseño curricular en las normales, pero sobre todo un cambio de fondo en la enseñanza y el aprendizaje. Para lograrlo, entre otros aspectos, se buscará un dominio profundo de las disciplinas académicas, prácticas pedagógicas frente a grupo desde el primer año, incorporación de la educación socioemocional, una formación para la educación inclusiva, uso de las tecnologías de la información. 2. Educación indígena e intercultural. Se buscará formar a maestros suficientes para garantizar el derecho de los estudiantes indígenas a una educación bicultural, tanto en escuelas indígenas como regulares. Al mismo tiempo, todos los maestros se formarán en la interculturalidad para que todos los alumnos aprendan a valorar la diversidad cultural de nuestro país. 3. Aprendizaje del inglés. A partir de un fortalecimiento de la planta docente en las normales, todos los maestros aprenderán el inglés y aquellos que lo van a enseñar en las escuelas también desarrollarán la capacidad didáctica necesaria. 4. Profesionalización de la planta docente en las escuelas normales. Con el apoyo de una comisión asesora, integrada por autoridades, maestros de escuelas normales, especialistas y el sindicato, se revisará el reglamento de ingreso y promoción de los docentes en las escuelas normales para asegurar que esté basado en el mérito. Al mismo tiempo, se fortalecerá la formación continua y profesionalización de los maestros en funciones, y se apoyará el desarrollo de investigación aplicada y prácticas pedagógicas innovadoras en las normales. 5. Sinergias con universidades y centros de investigación. Las normales profundizarán sus relaciones con universidades y otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Esto les permitirá construir redes académicas, promover intercambios de estudiantes, docentes y directivos, tanto en México como en el extranjero, así como desarrollar y compartir recursos digitales. 6. Apoyo a las escuelas normales y estímulos para la excelencia. Finalmente, continuaremos mejorando la infraestructura,
las bibliotecas y el equipamiento de todas las escuelas normales. Tan solo entre 2016 y 2018 se invertirán cerca de 2.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, para reconocer el mérito y la excelencia, aquellas normales que adopten mejores prácticas recibirán recursos extraordinarios. De la mano de la comunidad normalista y con el apoyo de los especialistas que han acompañado el desarrollo del currículo para la educación obligatoria, rediseñaremos los planes y programas de estudio de las escuelas normales para que entren en vigor al mismo tiempo, es decir, en el ciclo 2018-2019. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. A continuación, tiene la palabra el maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima y coordinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CONAGO. Muchas gracias. Le agradezco al secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, que me permite estar aquí, que me invita, ya es la segunda ocasión. La primera fue cuando se vincula la educación con la cultura, que también fue una parte fundamental de esta importante transformación de México, partiendo fundamentalmente de la base que es la educación. En el tema de hoy, que son las escuelas normales, me dirijo a los más de 100,000 alumnos a lo largo y ancho del país, 15,000 maestros que los atienden, 1,300 directivos que forman precisamente una parte fundamental de la educación. Este sí es un cambio profundo cuando vamos a la base, que es a enseñar a los que enseñan. Mi reconocimiento a todo ese esfuerzo que se hace a favor de México y que se comparten fundamentalmente los fines, los propósitos de la reforma educativa, para que podamos lograr los objetivos que estamos buscando como país. La movilidad social, la capacidad que tenemos como país para crear una mejor calidad de vida, para que podamos incrementar el bienestar social y para que podamos sobre todo combatir la pobreza dentro de muchos de los derechos sociales que se deben de atender para combatir desde un punto de vista multidimensional la pobreza, está como parte fundamental la educación. Yo felicito a Aurelio, que es un gran agente, coordinador, ejecutor de la reforma educativa. A mi juicio, la reforma más importante del presidente Peña Nieto. Al maestro Juan Díaz, que como líder del sindicato ha sabido con sensibilidad contribuir a esa gran transformación, pero siempre, por supuesto, respetando los derechos de los trabajadores de la educación. A todo el gran equipo que hace posible precisamente este esfuerzo cotidiano, que es preparar a nuestra niñez para un mejor futuro, atender el presente, pero siempre pensando en el futuro. Vengo representando a la Conferencia Nacional de Gobernadores, particularmente a quien preside la Comisión de Educación, quien por razones de agenda me pide estar aquí. Lo hago con muchísimo gusto, convencido también de que el esfuerzo que se hace, por supuesto, en los gobiernos estatales, también es parte fundamental. Y no solamente la convicción, sino el compromiso de hacer la parte que nos corresponde en las entidades federativas para cumplir y contribuir a ese gran objetivo a favor de México y de todos los mexicanos. Muchísimas felicidades y que sea la hora de los maestros normalistas. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el maestro Ángel Damián Sabido Ojeda, director del Centro Regional de Educación Nacional Javier Rojo Gómez, en Bacalar, Quintana Roo. Con el permiso de las autoridades que nos acompañan,
Es un gusto dirigirme a todos ustedes en representación de los directores de las escuelas normales. Antes que nada, me presento, soy el maestro Ángel Damián Sabido Ojeda, originario de Bacalar, Quintana Roo, conocido por su Laguna de los 7 Colores. A las orillas de esta laguna se encuentra el Centro Regional de Educación Normal, Javier Rojo Gómez, del cual soy egresado de esa institución. El ser docente es una profesión muy noble, que te da satisfacciones humanas. El estar enfrente a un grupo de educación básica y tener a los alumnos y cuando te dicen maestro o cuando te dan ese abrazo, es una satisfacción que no se puede cambiar por nada. Pero también dentro de mi formación tenía que regresar a la escuela normal porque sentía que podía contribuir también desde ese escenario. Tuve la oportunidad y soy maestro de escuela normal de ese mismo Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez, en el cual como alumno identifiqué diferentes situaciones que decía se pueden cambiar, se puede hacer de esta manera. Como docente también identifico estas oportunidades que se tienen. Se me da la oportunidad de ser director de la escuela. Ya fui alumno, docente y tengo la oportunidad de cambiar aspectos que creo que son interesantes para mi institución. Y como director, trabajamos en proyectos institucionales. Pero ahí vemos estas situaciones que se requieren fortalecer en la escuela normal, como alumno, como maestro y como directivo. He participado en las reuniones nacionales para la construcción de esta estrategia, donde muchos maestros de las escuelas normales, especialistas, autoridades educativas, directores que aquí están con nosotros, han vertido su opinión para la mejora de sus planes y programas de estudio de la escuela normal. Esta estrategia la hemos estado ya trabajando y creemos que va a fortalecer a las escuelas normales. Muy anhelado eran las becas de movilidad para las escuelas. Desde el año pasado tenemos becas de movilidad de los alumnos. Falta incrementarlas, sí, darle continuidad y no dejar que se quede ahí. Becas nacionales donde los alumnos han tenido la posibilidad de ir a otras escuelas normales de los estados, pero también becas internacionales. Los alumnos normalistas se han ido a Francia, se han ido a Cuba, se han ido a otros países de Latinoamérica. Esas oportunidades que antes no veíamos y ahorita lo estamos teniendo. El inglés, ya vimos que está dentro de los aspectos de la reforma educativa y las escuelas normales aceptan el reto. Y vamos a poder con ese reto y en un futuro, como bien lo dice la estrategia, tendremos la oportunidad del manejo de esa lengua. Fortalecer también a las escuelas rurales es otro aspecto que se ha trabajado en este fortalecimiento de las escuelas normales. Capacitación para los docentes, importantísimo. Estamos en la era del conocimiento, necesitamos estar actualizando a los docentes. El conocimiento se genera día a día y es necesario estarlo haciendo. Y algo que no podemos dejar, muchas de las escuelas normales requieren de infraestructura, modernizarla, estar en la competitividad de las universidades. Es importante invertir en infraestructura de las escuelas normales. Toda esta estrategia nos va a ayudar a alcanzar el propósito de una mejor calidad para nuestro país. Quiero finalizar mi intervención dejándoles una frase. Soy alumno, soy docente y soy directivo de una escuela normal. Soy orgullosamente normalista. Muchas gracias.
Acto seguido, tiene la palabra la ciudadana Melissa Montserrat Vázquez Ramírez, alumna de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa Montserrat Vázquez Ramírez. Tengo 19 años y actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Me gustaría comenzar el día de hoy contando un poco más respecto a cómo yo decidí ser normalista. Todo comenzó cuando yo era pequeña y a mí me gustaba mucho jugar tanto con mis compañeros, con mis amigos e incluso con algunos familiares a yo darles clases a ellos. Fingía que revisaba exámenes y que ponía actividades y en realidad considero que uno de los aspectos que contribuyó a que yo realizara eso es que mis padres son profesores. Por lo tanto, considero que he estado relacionada con todo lo que va inmerso en el sistema educativo desde muy pequeña. Y sobre todo que ellos siempre han sido mi mayor motivación e inspiración. Por lo tanto, considero que es un orgullo para mí ser normalista. También me gustaría mencionar que es un orgullo para mí estar representando a los 53 alumnos normalistas de nuestro país que fueron seleccionados para la beca de capacitación docente en Francia. Debido a que además de tener ese enorme sueño toda mi vida de ser maestra, otro de mis sueños siempre ha sido visitar Francia. Y nunca me hubiera imaginado que mediante yo realizar lo que más me apasiona, iba a ser posible lograr esto, lograr vivir esta estupenda experiencia en unos meses. Me da mucho gusto estar presente en este evento en el cual se enfoca principalmente esta estrategia en el fortalecimiento y en la transformación de las escuelas normales, ya que a pesar de que considero que tengo una corta experiencia en estas instituciones, ha sido posible identificar algunos elementos que considero que podrían quizás mejorar para todos los alumnos normalistas. Entre ellos, creo que algo que se lleva a cabo en las aulas es el manejo de mucha teoría, dejando a un lado todo lo práctico, lo cual contribuye a que como docentes puedan realizar una mejora en la calidad educativa de nuestro país. Y otro de los aspectos que también considero que son relevantes para un docente es enfocarse un poco más en la psicología infantil, ya que a través de ella es posible identificar las necesidades e intereses que contribuyen a que los alumnos puedan desarrollarse de una forma apropiada con todos sus compañeros. Para terminar, me gustaría darles un mensaje a todos mis compañeros normalistas y a todos los jóvenes de México que se sienten convencidos por iniciar en esta hermosa profesión, ya que yo creo que de las principales características que debe tener un docente debe ser la vocación, mediante la cual no únicamente vas a repercutir o impactar en la formación de tus alumnos, sino que también en su vida. Muchísimas gracias. Agradeciendo esta intervención, hace uso de la palabra el maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del CENTE. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Señor secretario de Educación, señor gobernador, señor senador, señor diputado, todas y todos, tanto los que tienen una función de responsabilidad pública como quienes están en este sector y que atienden este nivel tan importante. Este es el tema, compañeros, todos. Celebro que se realice, señor secretario, porque ese es el tema que debió iniciar. Nos ha costado mucho trabajo darle sentido, porque es desde aquí, de donde se va, no se debe, desde donde se va a construir esto que requerimos en la educación pública de México, sin duda alguna, eso merece un reconocimiento. Pero además, la fuerza de las palabras
Durante los últimos 10 años, cuando menos, se ha verbalizado de muchas maneras lo que las normales son y lo que las normales requieren. Me parece que se encontró la frase adecuada, cuando menos la que el sindicato reivindica: fortalecer y transformar. No puede pensarse que sea excluyente el que pueda avanzar el sistema educativo hacia un mejor modelo que nos ponga en competencia con el mundo, aparte de a riesgo de sacrificar las normales. No es así. Y por eso esa frase la saludo y creo que responde de inicio a lo que el sindicato y los trabajadores pensamos. Me da mucho gusto escuchar a mi estimado maestro, que esté presente el señor senador, que esté presente el diputado y que venga de Bacalar, porque en Bacalar el presidente municipal es un maestro normalista. El Senado de la República, que representa el Pacto Federal, es un maestro. Quien viene en representación de la Cámara de Diputados es un maestro. De ese tamaño es, compañeros, la responsabilidad, el compromiso y lo que los maestros representan para la democratización del sistema educativo de México. Hablar en nombre de ellos es una gran responsabilidad. Quiero presentar a ustedes de manera muy especial a la maestra Imelda, Piedad y Andrés García, que desde Tamaulipas, desde Puebla y Tlaxcala, nos han acompañado en el sindicato en la reflexión sobre el tema de normales desde 2012, antes de que el nuevo marco laboral de la reforma estuviera presente. Son expertos, dominadores, comprometidos. Y de manera muy especial a la maestra Lucina García, porque es normalista y su área más sensible de trabajo es la educación indígena. Los saludo con aprecio, gracias por haber venido. Quisiera centrar mi intervención en tres breves apartados. Primero, los orígenes, luego cuáles son las innovaciones que se plantea en el documento y al mismo tiempo lo que aquí se nos ha exhibido en la presentación. Y finalmente, cuáles son los escenarios que se requieren para que esto funcione. De entrada, las escuelas normales tienen un origen. Formar y transformar estas normales es mantener vivo el hilo conductor de la democratización de la escuela pública en México. Sin ellas, este proceso que se dio durante el siglo pasado de la masificación de la educación pública no pudo darse, no podía haberse dado sin la participación, sin el sistema de educación normal en el país. A fines del siglo pasado ya en los últimos 2 decenios, o en el último particularmente, las normales entraron en un proceso de reflexión y de evaluación sobre hacia dónde tenía que ir en toda esta transformación del mundo. Todavía no emerge de ahí esa reflexión, ese ¿qué va a pasar con esto? Me parece, creo y afirmo por lo menos lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, que este debe de ser el elemento que por fin haga aflorar y aparecer ese nuevo normalismo. Un nuevo normalismo que preserve ¿qué? Las normales forman y conforman. Más que conocimientos, en las normales se alienta la reflexión científica y la iniciativa sobre la ciencia. Y luego las normales, ahí mismo, colocan a sus alumnos como guías y acompañantes de las comunidades. Ahí fueron a desplegarse y así está sucediendo en la actualidad. Y eso ha significado movilidad social. Si preguntáramos al senador, al diputado o al presidente del sindicato, o a muchos, y aquí si levantáramos la mano, una gran parte de todos los que están aquí, sus familiares son maestros. La movilidad social. Los últimos decenios del siglo pasado, esta escuela pública Fortaleza, fuerte, permitió esta movilidad social. Este tema y los otros que ha presentado la Secretaría en los últimos días son los temas que sin duda reactivarán la movilidad social para los mexicanos, que en este momento pareciera en algunos casos que no existe o que no es posible, perdón.
Son 6 las innovaciones que nosotros destacamos en la estrategia que se está presentando. Algo de lo que siempre se había hablado, armonizar los planes y el modelo de educación básica con la educación normal. Perdón que cite personalmente, cuando yo egresé de la normal en junio, el 30 de junio de 1973, hice mi examen, presenté, el 1 de septiembre me presenté a mi primer grupo, pues ese día empezó algo nuevo, otros planes, otros contenidos, otros libros, otro todo, 4 años de carrera y hay que entrar otra vez. Creo que esa armonización, tanto de las normales como de básica, es clave, porque si solo habláramos del tema económico, los miles de millones de pesos que la sociedad mexicana invierte a través de sus gobiernos en este proceso de formación, en mucho se desperdicia. Cuando esta armonización saca el perfil del egresado, no se corresponde con lo que está requiriendo el mercado laboral o el propio momento político y social, desarrollo cultural del país. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones? Armonizar. Ya se dijo aquí, fortalecer el perfil profesional con un enfoque de atención a la diversidad y a la educación inclusiva. La semana pasada se presentó aquí este gran tema que tiene que ver con decenas de millones de mexicanos que están en una condición que no es la apropiada para lo que queremos y para lo que ellos demandan. El que el sistema educativo retome esta nueva innovación en la formación de normales pone en la ruta para que millones de mexicanos puedan salir de esa condición. Hay un tema que está en el currículum transversal. Para los que no están en el nivel, compañeros, perdón, en el sector o que solo un poco conocen de esto, ¿qué significa esta incorporación en el currículum transversal de las habilidades socioemocionales? ¿Qué significa eso? En los 90s entró en crisis y literalmente cuestionado y fue rechazado el que la inteligencia se medía a través de los test, sobre todo gringos o norteamericanos. Y está documentado y comprobado que no se mide la inteligencia así. No se mide, es un conductismo. Afloró las ideas, las investigaciones de que los seres humanos tenemos muchas inteligencias. Y esta inteligencia emocional es clave que se incorpore en el currículum para que podamos entender que no solo son las habilidades cognitivas en las que muchos nos quieren llevar ahí, conocer. Sí, por supuesto, hay que conocer, pero si no identificas esas habilidades socioemocionales, no tendremos éxito. Pregunten, por favor, los triunfadores de hoy, en los ejecutivos de las empresas, grandes líderes, literalmente no hay ninguno que no haya alcanzado esa posición a partir de asumirse y desarrollar sus habilidades socioemocionales. En todo caso hay que conocer, por supuesto, dominar el área cognitiva, pero sin estas habilidades resulta prácticamente en el mundo de hoy imposible desarrollarlo. Impulso, por supuesto, a la innovación y a la investigación, el desarrollo de las competencias en inglés, que ya se habló aquí, se habló la semana pasada del mismo, y generar sinergia con otras instituciones de educación superior. Un poco las normales permanecieron acá y la educación superior en otro espacio. Esta sinergia que se genera a partir de esta propuesta nos parece no solo adecuada, sino necesaria. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? Voy a tener que volver a hablar de esto. Reconocimiento social a los maestros, aprecio social por la labor que realizan y reconocimiento a la labor de movilidad social que han aportado las escuelas normales en el país durante todos estos decenios. Fortalecer la educación comparada. No tengamos miedo a visualizar en otros lugares del mundo cuáles son las prácticas educativas exitosas que nos permita adoptarlas y dar hacia adelante. Al final es la educación en el mundo hoy con la que nos enfrentamos. Impulsar, como ya se ha hecho ahora mismo que se ha citado, ahora que fuimos a presentar a la UNESCO nuestra guía para la educación indígena,
Allá nos enteramos son 50 los compañeros normalistas que fueron a esta beca y nos parece extraordinario que esto suceda. Atención, ya lo dijo aquí nuestro compañero y te felicito por decirlo, a los rezagos presupuestales en infraestructura y en la gestión escolar en general. Las escuelas normales atienden el 86% de la matrícula y solo el 1% en la educación bilingüe. Solo el 1%, cuando cerca del 12% de la población en México es de alguna de las etnias. Es decir, este modelo que considere como está adoptar la educación inclusiva y al mismo tiempo esta necesidad de ser más equitativos en el alcance de nuestros niños, nuestros jóvenes, será un éxito. Inyectar recursos a la investigación. En las escuelas normales de México existen 163 cuerpos académicos. Ahí. Solo 16 están consolidados frente a los 582 que tienen las universidades. Es importante que este proceso de innovación se dé. Entre otras cosas, le comentaba yo al señor secretario, hay un tema a destacar: ¿quién va a formar a los formadores? Es fundamental atender a esos miles de compañeros que están ahí formando maestros, la necesidad de formarlos a ellos, sobre todo porque solo el 4% de los maestros en las normales tiene doctorado, más de la mitad tiene maestría, el 33% tiene licenciatura y algo más, mejora de las condiciones laborales. ¿En qué sentido? Solo el 35% de nuestros compañeros tiene tiempo completo, es decir, que vive y atiende y está fundido con la escuela, con sus alumnos y con la institución. Con 3/4 de tiempo, solo el 14%. Y por contrato por algunas horas de compañeros que trabajan en otro lugar, en una secundaria, qué sé yo, muy pocas horas en la normal, que estoy seguro termina su jornada y se traslada de inmediato. Requerimos recursos para que esos compañeros crecer el número de los que están en tiempo completo y pueda de esa manera tener como única posibilidad todos sus recursos emocionales y de competencias, dedicarlos a la escuela. Concluyo diciendo que como sindicato, sí, por supuesto, cuando la Secretaría, en función de esta modificación, genere o inicie la discusión de la nueva reglamentación que debe de existir para el nuevo modelo, pues ¿qué aspiraremos? A que se preserve el espíritu del normalismo, por supuesto, al mismo tiempo que nuestros compañeros en las normales y los que ya vienen no pierdan lo que ya tienen. Por el contrario, esta profesionalización, que es la mejor manera de defender hoy la profesión y la escuela pública, sirva para que México sea mejor. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra opinión. Muchísimas gracias. Continuando con el programa, los invitamos a ver la proyección del video Testimonios de alumnos y maestros normalistas. Queremos que las escuelas normales sigan siendo la piedra angular en la formación de los maestros de México. Por eso, hoy presentamos una estrategia integral para su fortalecimiento y transformación, que se construyó de la mano con la comunidad normalista. Es una propuesta que surge desde la base del magisterio, donde hemos participado incansablemente para lograr que las experiencias que ya teníamos desde los otros planes de estudio sean fortalecidas, sean mejoradas. Y como en las escuelas normales hemos hecho adecuaciones desde que empezaron con la reforma en la básica, creo que es el momento de formalizarlo. Primero se genera mucho escepticismo porque se pensaba que era una propuesta ya construida, pero conforme fue pasando el tiempo y empezamos a generar más propuestas, a participar más personas, nos dimos cuenta que los expertos somos nosotros y que la Secretaría de Educación está abierta al diálogo. El gobierno ha
puesto las condiciones y ha establecido los medios para la comunicación, hemos tenido la libertad de discutir, de comentar, de trabajar con los especialistas y de hacer propuestas en función de lo que hemos vivido. En la visión del nuevo modelo educativo, nuestro objetivo es impulsar una profunda transformación pedagógica en las escuelas normales, para que los futuros maestros tengan las herramientas que necesitan para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Hoy entramos junto con la reforma de educación básica. No estamos desfasados y eso nos permite poner en un mismo plano la educación básica y la educación normal como educación superior para tomar las mejores decisiones e implementar los mejores procesos para la transformación del normalismo en nuestro país. Tenemos que incorporar el uso y manejo de las TIC, tenemos que incorporar la movilidad de estudiantes al extranjero, tenemos que incorporar una segunda lengua para ser contundentes en este nuevo proceso, en este nuevo milenio. Que vayamos conforme a la sociedad, que se va actualizando, bueno, nosotros también irnos actualizando y seguir trabajando en esos aspectos, que se vaya mejorando. Siendo nosotros futuros docentes, creo que debemos estar actualizados para poder retar al alumno a los aprendizajes, claro, alcanzables, pero retadores para ellos. Y ahora me doy cuenta lo que realmente vale un maestro, que son el ejemplo a seguir de un estudiante, de un niño, de nosotros, que gracias a un maestro estamos donde estamos. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. Invitamos al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, a dirigirnos su mensaje. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos, sean para muchos de ustedes una vez más, en muy corto tiempo, bienvenidos a la Secretaría de Educación Pública, que es la Casa de la Educación de México y es su casa. Y me da mucho gusto estar una vez más después de jornadas muy intensas en las que estamos presentando los diversos programas específicos que se desprenden del nuevo modelo educativo. Y como siempre me da mucho gusto saludar en esta ocasión al señor gobernador de Colima, a Nacho Peralta. Muchas gracias, Nacho, por acompañarnos, por representar a todos los gobernadores de nuestro país. Ahí trae su porra el señor gobernador. Muchas gracias, Nacho, y gracias por el compromiso que has tenido desde Colima con el cambio, la transformación educativa, el apoyo, el interés y además también presidiendo la Comisión de Ciencia y Tecnología, que va íntimamente ligado al proceso educativo desde la CONAGO. Muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy. Saludo también, como siempre, y con mucho gusto al maestro Juan Díaz de la Torre, a través de él, a las maestras y a los maestros del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que nos han venido acompañando en este esfuerzo, particularmente a quienes han trabajado desde hace mucho en todo el proceso de cambio, fortalecimiento y transformación de las escuelas normales. Muchas gracias, maestros, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, maestro. Al doctor Eduardo Bakov, quien hoy preside el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, y por todo, particularmente en este tema de las normales, en donde el INEE ha tenido un documento muy importante de las directrices de política pública en materia de escuelas normales, que sin duda han sido una guía para lo que el día de hoy se ha construido y se está proponiendo. Muchas gracias y gracias por ese apoyo. A los legisladores que nos acompañan, que como ya dijo el maestro Juan Díaz, miembros de las comisiones de educación, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pero que además ambos son maestros normalistas. Gracias por acompañarnos y estar hoy aquí. Muchas gracias. A los secretarios y secretarias de Educación de los estados que una vez más nos acompañan en esta jornada, a los miembros de la sociedad civil, expertos, pedagogos, investigadores que hoy también nos acompañan,
Y de manera muy particular, quiero saludar a quienes dirigen la educación normal en sus estados, a los directores y directoras de las escuelas normales que el día de hoy nos acompañan. Con quienes hemos venido trabajando. Y el día de ayer tuvimos una reunión muy productiva, muy fructífera, así es que les agradezco mucho que estén hoy aquí y nos acompañen. Y de manera muy particular, también quiero saludar a jóvenes normalistas, estudiantes que el día de hoy nos acompañan. Muchos de ellos conocidos de tiempo atrás, con quienes hemos venido platicando y dialogando. Nos acompañan hoy jóvenes de Guerrero, de Arcelia, de Teleoloapan, que han estado aquí en la Secretaría, con quienes hemos conversado y platicado. Gracias por acompañarnos. Jóvenes normalistas de distintos estados de la República que han estado en los programas de intercambio y de movilidad, muchos de ellos estuvieron en Francia o en algunos otros lados. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén hoy aquí también con nosotros. Y por supuesto también saludar a jóvenes maestros que yo conocí todavía cuando eran normalistas y que hoy son jóvenes maestros muy exitosos. Está aquí el maestro Francisco del CREN de Iguala, que hoy es maestro en Taxco, en una escuela en Taxco con mucho éxito. Al maestro David, egresado de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Muchas gracias por acompañarnos. En fin, a muchos de los normalistas, muchos otros egresados de las normales que con mucho orgullo hoy trabajan con nosotros en la Secretaría de Educación Pública. Armando, quien es egresado de Tiripetío, que es un escritor muy connotado, ha ganado muchísimos premios nacionales. Y que hoy tenemos el honor de que nos apoya de diversas maneras y particularmente en estos planteamientos. En fin, a todos los que hoy nos acompañan, por supuesto, amigos radiodifusores que nos han venido acompañando en todo este proceso, representantes del sector privado que también han venido acompañando todo este proceso de cambio, rectores de diversas universidades, muchas gracias a todos por estar aquí. Déjenme, como ya es costumbre en estos eventos, hemos visto un video que explica a grandes rasgos lo que el día de hoy se está dando a conocer y estamos proponiendo. Y quienes me han antecedido en el uso de la palabra han ya hablado de varios temas. Pero como siempre yo quisiera hacer énfasis en algunos temas que creo que son muy importantes de esta propuesta de cambio y de transformación para fortalecer y transformar a las escuelas normales, como su nombre lo dice, y comparto la opinión del maestro Juan Díaz, que ese en el título va la intención y la fuerza de lo que hoy estamos proponiendo. Y esto es posiblemente el cambio más fuerte para la transformación no solo de la educación, sino del país, en el futuro, en el mediano y en el largo plazo. Y sobre esos temas yo quisiera hacer énfasis, como les decía, en algunos de ellos. El primero, que se ha dicho mucho pero que es fundamental, la transformación de los planes y programas de estudio y del enfoque pedagógico al interior de las normales. Primero, haciéndolo por primera vez coincidir con los cambios en los planes y programas de estudio de los niños y de los jóvenes que se derivan del nuevo modelo educativo. Eso es algo que por diversos motivos, pero nunca había pasado. Se hacían cambios en los planes y programas de estudio de los niños y no se hacían cambios al mismo tiempo en las normales, o viceversa. Y eso fue llevando a un desfase entre lo que aprenden los futuros maestros en las normales y lo que tienen que enseñar de acuerdo a los planes y programas. Y aquí estamos haciendo una coordinación y una alineación, no solo en el tiempo, sino en los contenidos, que de eso se trata. Los nuevos planes y programas, las modificaciones que serán de distinto tipo a las diversas licenciaturas que ofrecen las escuelas normales estarán alineadas con el nuevo modelo educativo y sobre todo con los nuevos planes y programas. Es decir, serán un espejo en donde se estará dando una concentración en los aprendizajes clave, en la educación socioemocional, por supuesto en la educación
intercultural, en fin, en la educación inclusiva, todos los elementos del nuevo modelo y que están ya reflejados en los nuevos planes y programas que presentamos hace 15 días para la educación básica. Y para ello, para caminar en ese sentido, y eso a mí me da mucho gusto, igual que lo hicimos con los planes y programas de los niños y de los jóvenes, para estos planes y programas, para esta revisión de las escuelas normales, van a trabajar grupos multidisciplinarios de expertos, gente que conoce muy bien las escuelas normales, maestros normalistas, expertos en la formación de formadores, junto también con muchos de los expertos, de los pedagogos que trabajaron a su vez los planes y programas de los niños y de los jóvenes. Es decir, vamos a hacer esa fusión de expertos con una visión interdisciplinaria, con la visión que se tiene desde las escuelas normales, pero también de quienes prepararon los planes y programas de los niños y los jóvenes para lograr la congruencia, la coordinación y el acompañamiento que tenemos. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, muchos que están aquí, que los estoy viendo, pues la pasión por seguir trabajando, por ayudarnos y por ahora ir por la transformación de la pedagogía y de los planes y programas de las escuelas normales. Muchas gracias. Ellos, por supuesto, también en este proceso estarán interactuando y platicando con muchos de los directores de las escuelas normales y de sus maestros, porque aquí lo que queremos es que sea un proceso inclusivo, incluyente, que todas las voces se escuchen y que estos grupos de expertos también puedan escuchar y tomar las diversas opiniones de quienes están en las normales. Lo segundo en lo que quiero hacer énfasis y retomando lo que se ha mencionado aquí anteriormente, y es efectivamente reconocer que desafortunadamente, por un abandono de muchos años, hay un gran rezago en la infraestructura y en los materiales de las escuelas normales. Y eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Si queremos una renovación como la que estamos planteando, un fortalecimiento y una transformación, tenemos también que apoyar a las escuelas normales para que tengan todo lo necesario en cuanto a infraestructura, equipamiento, bibliotecas, materiales y libros. Y es por eso que desde el año 2016 hemos iniciado y concluirá en esta parte en el año 2018 una inversión adicional por 2,000 millones de pesos para infraestructura, materiales y todas las cuestiones que van a requerir las escuelas normales. No será suficiente, pero es un avance y un mensaje muy claro de que tenemos también que lograr las condiciones materiales para que puedan tener una educación de calidad. En esa misma línea, el tercer énfasis que yo quiero hacer es que de igual manera las escuelas normales que estén trabajando con mucha fuerza, con mucho ánimo y que estén demostrando que están avanzando y que están logrando altísimos niveles de calidad como lo tienen muchas de ellas, también poderlas apoyar con recursos extraordinarios, porque queremos apoyar, fomentar, premiar a quienes están haciendo un trabajo arduo y que están dando resultados en camino a la excelencia académica de las escuelas normales. Y precisamente como parte de este proceso de fortalecimiento, queremos también fortalecer a quienes son maestros de maestros, formadores de formadores, a los planteles de las escuelas normales. Queremos que los mejores estén enseñando a los maestros. Ahí es donde vamos a tener el verdadero cambio en la transformación educativa de nuestro país desde el núcleo, desde la raíz. Y es por ello que, como lo ha mencionado el maestro Juan Díaz de la Torre, se va a hacer un esfuerzo para que poco a poco podamos tener más plazas de tiempo completo en las escuelas normales, pero de manera muy importante y señalada, que también podamos tener condiciones tanto para el ingreso como para la promoción justas, que respeten los derechos laborales, por supuesto, de las maestras y de los maestros, pero que estén plenamente basadas en el mérito, que nos podamos asegurar que todo maestro de maestros que entre una normal entra por su capacidad, por su esfuerzo, por su calidad y por el mérito.
y que de la misma manera las promociones a las que pueda tener, económicas y de reconocimiento, sean también por su esfuerzo, por su capacidad, por enseñar bien, por estar en la práctica educativa, por hacer investigación, en fin, por las diversas cuestiones que se tienen que tener, porque ahí es donde tenemos que tener a los mejores formadores. Y para ello, como se dijo en el video, vamos a crear una comisión que nos va a ayudar a asesorarnos para que podamos construir y tener el mejor reglamento del ingreso y de la promoción basado en el mérito de las escuelas normales. Y perdónenme, sé que como a veces me ocurre, me estoy alargando un poco, pero este es un día muy importante y es un día que les pido un poco más de su atención porque no quiero dejar de pasar, no solamente de decir que existe esta comisión, sino el día de hoy quiero anunciar y mencionar nombre por nombre a quienes van a estar participando en esta comisión, porque es muy importante que se conozca, que lo conozca la opinión pública y sobre todo porque quiero agradecer a todos los que han decidido participar y ayudarnos en esta comisión. En primer lugar, quiero agradecer, vamos a tener una representación de los gobiernos estatales a través de secretarios de Educación. Estará el maestro Héctor Jiménez Márquez, que es el secretario de Educación de Baja California Sur, normalista también. Muchas gracias, secretario, por aceptar esta comisión. Al señor secretario de Educación del Estado de Campeche, a Ricardo Medina. Muchas gracias, Ricardo, gracias por aceptar y acompañarnos. Y por supuesto a la secretaria de Educación de Morelos, a Beatriz. Muchas gracias, Beatriz, gracias por aceptar. Quiero agradecer mucho que tendremos también la participación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Agradezco mucho al doctor Bakov y a todo el consejo del INEE que hayan designado al doctor Francisco Miranda. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y estar en esta comisión. Quiero agradecer también al maestro Juan Díaz de la Torre la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una participación fundamental. Estamos hablando de un tema que este reglamento pues tendrá, por supuesto, cuestiones laborales y es muy importante que tengamos en esta comisión al sindicato, no solo porque es la representación de las maestras, de los maestros y de todos los que laboran en las escuelas normales, sino también por el conocimiento, por el profundo conocimiento que han desarrollado a lo largo del tiempo, pero particularmente desde que se han puesto a trabajar en este proceso de transformación y de fortalecimiento de las escuelas normales. Gracias por designarnos, los voy a nombrar. A la maestra Juana Imelda Infante, muchas gracias. Gracias, maestra, por acompañarnos. A la maestra Soraya Bañuelos, muchas gracias, maestra. A la maestra Josefina González, muchas gracias, maestra. Al maestro Alfonso Cepeda, muchas gracias, maestro. ¿Dónde estás? No te veo. Gracias, Alfonso. Y al maestro José García. ¿Dónde está? No vino, ¿verdad? No está. Bueno, muchas gracias, maestro. Después quiero agradecer el apoyo que nos van a dar personas que por diversos motivos conocen muy bien a las escuelas normales y que conocen muy bien a la educación de nuestro país. En primer lugar, porque además es una distinción que haya aceptado estar en esta comisión, es al licenciado Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación Pública. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias. A la doctora Rosa María Torres, presidenta del COMIE. Muchas gracias, Rosa María. Gracias por aceptar.
Y por supuesto también a una amiga a la que queremos mucho, a la doctora Silvia Ortega, quien fue, entre otras muchas cosas, directora de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, doctora. De parte de la Secretaría de Educación Pública estará el doctor Salvador Jara, quien la va a presidir. Está el subsecretario Javier Treviño también. Muchas gracias, Javier. El doctor Luis Ignacio Sánchez. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en este proceso. Para quien no lo conozca, es el titular de los servicios educativos aquí en la Ciudad de México. Y por supuesto también al director jurídico de la Secretaría, al maestro Miguel Augusto Castañeda. Y finalmente, y adrede lo dejé al final porque esta es una mención muy especial. Yo quiero agradecer que también han aceptado incorporarse a esta comisión maestros normalistas que tienen un gran reconocimiento de su propia comunidad, que han venido trabajando en todo este proceso y en este esfuerzo y que han aceptado ser miembros de esta comisión. Quienes son el maestro Noé Carmona. Noé, ¿dónde estás? Noé, muchas gracias. El maestro Noé Carmona es el director de la Escuela Normal Miguel F. Martínez Benemérita y Centenaria de Monterrey, en Nuevo León. Muchas gracias, maestro. El maestro José Rodolfo Navarrete. ¿Dónde está, maestro? Muchas gracias, maestro. No lo había visto. Muchas gracias. Quien es director de la Escuela Normal Superior de Saltillo. Muchas gracias, maestro. Y finalmente el maestro José Martín Hurtado. ¿Dónde está, maestro? Que no lo veo. Bueno, yo creo que no pudo llegar el maestro, pero a quien le agradezco mucho también, con quien hemos tenido un diálogo para que pueda participar en esta comisión, quien es profesor de la Escuela Normal Superior de Querétaro. De esta manera quedará conformada esta comisión que nos va a permitir trabajar y esperamos que en 3 meses podamos tener los resultados de este cambio y de este reglamento, respetando los derechos laborales y teniendo condiciones de ingreso y de promoción basadas en el mérito, con una visión de instituciones de educación superior como son las normales de nuestro país y como las queremos construir. Yo quisiera concluir, son muchos los otros temas, pero con esta presentación que para mí era muy importante, he tomado ya mucho del tiempo. Quisiera simplemente hacer énfasis en, como se ha dicho, en la importancia que le vamos a dar a la educación bicultural, a la formación de maestros indígenas en las diversas lenguas, que es un déficit que tenemos en el país, en la educación intercultural, por supuesto en el inglés, del que ya no hablo porque lo presentamos hace 2 días, en la movilidad, que es tan importante, tanto a las universidades del país como a las universidades en el extranjero, que cada vez más tengamos normalistas que puedan hacer un semestre en una universidad de aquí o de otro lugar del mundo. Quiero concluir diciendo que este proceso de cambio, como el de todo el modelo educativo, ha sido un proceso que hemos construido entre todos. Vimos un video con los testimonios de muchos de los maestros normalistas que nos han acompañado en este proceso, de más de 200 reuniones, de 18 talleres, en fin, ha tenido una gran intensidad este proceso para ir llegando a estos consensos y al trabajo que tenemos que seguir haciendo hacia adelante. Y termino con una reflexión. El cambio de México en gran medida depende de la educación. Y el cambio de la educación depende de las maestras y de los maestros. Y el cambio y la transformación de las maestras y de los maestros depende de las escuelas normales. Y por eso, fortalecer y transformar a las escuelas normales es el corazón y el eje del cambio de México. El eje y la transformación del México justo, libre, democrático, creativo y que triunfe en el siglo XXI. De ese tamaño es el reto y de ese tamaño es la confianza que tenemos en nuestras escuelas normales para que puedan contribuir y ser el corazón y el eje del cambio de nuestro país. Muchas gracias a todos.
Damas y caballeros, es así como damos por concluido este evento. Agradecemos su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.
¿Vas a tomar más?